Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta sección que quedó pendiente de la clase de hoy día, en donde estábamos cerrando la segunda unidad, el problema de la conciencia. Y ya vimos, o cerramos el problema descriptivo, y abordando el problema explicativo, alcanzamos a introducir los modelos cognitivos neurofuncionales. Ya vimos el primero, que diferenciaba dos redes neuronales, la red neuronal por defecto y la red neuronal orientada a tareas, pero ahora vamos a pasar a una teoría que busca explicar cómo se vivencia la conciencia y de dónde viene esa vivenciación de la misma. Me refiero a una teoría llamada Global Workspace Theory, algo así como teoría del espacio de trabajo global, y que busca representar los estados conscientes en el entramado que se genera entre inputs y outputs en el sistema cognitivo. Es decir, representa que todos estos inputs y outputs generan información, y esa información queda disponible para el sistema cognitivo como si existiera una especie de escenario en donde la información se proyecta. Acá en esta imagen vemos cada foco de luz como si fuera un flujo de información. Y cada foco puede ser, por ejemplo, el ruido que sentimos en este momento cuando conversan al lado nuestro, el trinido de un pájaro que está afuera del patio, la luz que viene del tubo de neón hacia mí, el olor del aire, la temperatura de mi cuerpo. Todos esos elementos son información que fluye hacia este escenario, en donde queda disponible para ser combinada y vivenciada por la persona para flexibilizar, como dice ahí, el comportamiento en un medio ambiente específico. Es decir, lo que plantea la Global Workspace Theory es que si la conciencia existe, es un escenario en donde se proyecta la información para que quede disponible y de esta manera la persona pueda flexibilizar su conducta o, lo que es lo mismo, adaptarse a las situaciones cambiantes. Esto inmediatamente nos lleva a algo que Daniel Dennett irónicamente bautizó como el teatro cartesiano. Es decir, básicamente la idea de que esta distinción entre el mundo, la res extensa, y la conciencia, la res cogitans, el ser que piensa, se puede transformar, vivir como aparecía en la diapositiva anterior, como un teatro. A esto lo denominó, por lo tanto, teatro cartesiano. Y básicamente plantea la idea de que cada uno de nosotros, o que la conciencia sería un espectador de este escenario de lo que ocurre en el mundo. En esta metáfora, donde nosotros vemos ahí al sujeto viendo una pantalla, la pantalla en sí misma sería la memoria de trabajo, es decir, el espacio en donde la información se mantiene disponible para la cognición. Y eso es lo que vivenciamos, los números que nosotros queremos retener cuando los estamos repitiendo mentalmente, la frase que queremos anotar en nuestro cuaderno cuando estamos tomando apuntes, o la escena de la película que nosotros estamos viendo y que queremos comprender, es decir, todo aquello que nosotros estamos procesando en el aquí y ahora. Y la energía psíquica que se proyecta sobre la memoria de trabajo y que permite enfocar, por lo tanto, los sentidos en esto, vendría a ser justamente el foco de atención. Y todo aquello que no cae dentro del foco de atención y que queda, por lo tanto, como una especie de fondo difuso y borroso, que puede ser mucho mejor definido si volcamos nuestra atención a ella, vendría a ser el inconsciente. Ahora, el problema sí del teatro cartesiano es que como metáfora suena seductora, pero tiene un problema radical. Y es que es en el fondo una metáfora homuncular, porque para explicar la conciencia de ese observador interno necesitamos acceder o recurrir a otro teatro cartesiano que tiene otro observador, que a su vez tiene otro teatro cartesiano, que a su vez tiene otro observador, y así ad infinitum. Así que como metáfora es bastante limitada. Por lo tanto, la Global Workspace Theory sí plantea una alegoría de la conciencia muy interesante para guiar la exploración científica, pero como metáfora tiene ciertas fallas. Y de hecho, tenemos por lo tanto que analizar qué es la conciencia para la psicología cognitiva, pues esto nos permite entender mejor de qué estamos hablando. Y en términos básicos, para la psicología cognitiva, la conciencia es la habilidad para, en primer lugar, acceder, distribuir e intercambiar información. Es decir, acceder a la información que tenemos, que hemos recolectado a través de los sentidos, distribuirla a distintos módulos mentales, es decir, a distintas funciones, de tal manera que distintos módulos estén enterados de lo que han estado haciendo otros módulos,
y para intercambiar información entre estos módulos, y también para intercambiar información con otros seres vivos, particularmente con otros seres que también tienen conciencia. Dos seres que tienen conciencia que pueden intercambiar información de manera mucho más fácil que animales que no la tienen, que tienen que hacerlo principalmente de manera neuroquímica o conductual, por ejemplo, a través de una serie de movimientos que son percibidos por el otro y deben ser interpretados por el otro. Nosotros, en cambio, gracias a la conciencia, tenemos acceso a nuestros estados mentales, eso genera el lenguaje y el lenguaje puede transportar esos estados mentales. Y yo puedo decirle a otro sujeto, tengo dolor, no puedo caminar, por ejemplo. Pero también es la habilidad para ejercer control y coordinación globales sobre la cognición, es decir, no solamente nos da conciencia respecto de nuestros estados mentales, sino que también nos permite controlar nuestros estados mentales. Y acá es donde la metacognición se vincula claramente con la conciencia. No toda metacognición es consciente y no toda conciencia es metacognitiva, pero la intersección es amplia. Pero la conciencia también nos permite acceso al léxico, es decir, al conjunto de significados que maneja el sujeto en su memoria a largo plazo, a la memoria autobiográfica y al yo. Es decir, en la conciencia se da esa sensación de que yo existo. Aparecen también los recuerdos respecto del yo. ¿Qué es lo que me ha llevado a ser quien soy yo hoy en día? ¿Qué es lo que ocurre en el pasado? Y por lo tanto, ¿qué me determina en el presente? Y es el espacio en donde además se accede justamente a los significados. Yo para, por ejemplo, saber que si caía al río y estaba helado, una vez que salga de él, tengo que hacer fuego con elementos que estén secos, por ejemplo, fósforos que estén secos, madera que esté seca, para nuevamente poder calentar mi cuerpo y sobrevivir. Todo eso lo sé, y de hecho eso yo lo podría haber aprendido porque me lo enseñaron en algún momento particular, en un curso de supervivencia, siendo Boy Scout. Entonces todos esos elementos se confluyen en un espacio que es un espacio inmaterial que llamamos conciencia. Por otro lado, nos permite intervenir en situaciones novedosas y complejas con flexibilidad, es decir, en la toma de decisiones, porque en la medida en que yo puedo ensayar soluciones hipotéticas a un escenario que me problema, puedo juzgar cuál de ellas es la más adecuada para resolver el problema. Piensen ustedes, por ejemplo, en un perro que lleva un tronco en su hocico y quiere pasar por una puerta y sucesivas veces choca, o mejor dicho, solo logra que el tronco choque con los bordes, con el quicio de la puerta. No es capaz de analizar el problema desde lejos y darse cuenta, por lo tanto, de que si gira la cabeza va a poder pasar por la puerta, porque no tiene ese espacio para analizar y darse cuenta de las cosas. Nosotros, en cambio, sí lo podemos hacer. Y de hecho, no es raro que los animales que superan la prueba del espejo, es decir, que se reconocen a sí mismos y que por lo tanto tienen autoconciencia, tienen conciencia de existir, son animales también que pueden resolver problemas complejos en base a procedimientos aprendidos aisladamente, porque cuentan con un espacio virtual para recombinar cada uno de esos pasos de distintas maneras y ensayarlos mentalmente para dar con la secuencia correcta que les permite superar ese problema. Es el caso, por ejemplo, de chimpancés y cuervos, que se ha observado experimentalmente que son capaces de realizar esto, es decir, de resolver problemas complejos, reencadenando procedimientos que aprendieron aisladamente. Y en tercer lugar, la conciencia además nos permite resolver problemas y detectar errores, que tiene que ver un poco con lo que yo les decía. Si nosotros somos capaces de mirar un problema de lejos, somos capaces de detectar qué es lo que hicimos más mal y por lo tanto corregirlo. Y en este sentido, esta visión de la conciencia, que proviene de la psicología cognitiva, tiene un plus, tiene una ventaja, tiene un punto a favor, que es que está basada en datos empíricos del paradigma del procesamiento de la información. Todo esto es resultado de la confluencia de distintos hallazgos que provienen de la neurociencia y también de experimentos cognitivo-conductuales. El problema es que como metáfora, o mejor dicho, como explicación, esta visión es excesivamente metafórica, tanto así que es más descriptiva que explicativa. Y por otro lado, plantea el problema de la existencia de un observador oculto, es decir, cuando nosotros explicamos la conciencia como esta especie de teatro o escenario en donde se vivencian los elementos, hay alguien que debe evidenciar esa sensación del yo pasa a ser un espectador, y como espectador que es un ente cognoscente. Es decir, para explicar la conciencia de esta manera necesitamos incluir un observador oculto. Y si hay alguien que observa este escenario,
Este observador debe tener dentro suyo un escenario que también tiene a su vez un observador y otro observador y así ad infinitum. Entonces, ese problema plantea también un sincretismo que es imposible de resolver por sí mismo. Y volviendo a la Global Workspace Theory, que si bien es cierto, como muchos otros modelos cognitivos neurofuncionales, tiene ciertas desventajas, de todas maneras, al igual que sus primas o hermanas, propone un mecanismo sobre cómo surge la conciencia en el cerebro. Y este en particular, que fue desarrollado por Bernard Baars, nos sugiere que el cerebro funciona, como yo les decía, como un espacio de trabajo global donde la información de diversos procesos cognitivos se reúne y se pone a disposición de la conciencia. De acuerdo a esta teoría, diferentes módulos cerebrales especializados procesan información en paralelo, pero solo una parte de esta información accede a la conciencia. Acá lo vemos en este diagrama. Nosotros tenemos una serie de sistemas que a lo largo de distintas capas van aportando información que permite o que alimenta a este espacio de trabajo global. De estos 5 sistemas, 4 serían impresivos o de inputs de entrada y uno sería expresivo o de output. Cada una de estas líneas punteadas plantea un espacio de integración. Mientras más interno el nivel, mayor es la integración y por lo tanto más información existe y por lo tanto más conciencia hay. Acá nosotros tenemos el primer sistema de estos es el de los sistemas perceptuales, que en el fondo se vincula con el presente, lo que está sucediendo aquí y ahora. Y acá tenemos el ingreso de información que proviene de la memoria a largo plazo, es decir, el conocimiento autobiográfico y el conocimiento del mundo, que es todo lo que proviene del pasado, es lo que ya se sabe. Acá tenemos luego un sistema atencional, que se refiere a todos aquellos módulos que permiten concentrar la energía cognitiva en una percepción en particular o en un evento particular que está ocurriendo en este momento en la conciencia. Y luego tenemos los sistemas evaluativos, que son aquellos que le dan, que juzgan o le dan valor o le dan un valor o un significado a lo que se está viendo. Por ejemplo, esto que tengo acá al frente, ¿qué es? Es un conjunto de líneas, un conjunto de manchas, tiene cierta tridimensionalidad, hay por lo menos 2 elementos que se mueven cuando yo me muevo, al parecer son ojos, lo que tengo al frente es un rostro. Y el sistema evaluativo además indica si esto es peligroso o no. Es un depredador. Y eso inmediatamente lleva al sujeto a tomar decisiones en este espacio consciente que se transmiten a los sistemas motores que en el fondo se vinculan con el futuro. Todo aquello que yo sé respecto de aquí y ahora y que puedo evaluar en base a lo que he aprendido me permite tomar decisiones para encontrarme a mí mismo en el futuro. En este caso, arrancar. Si se dan cuenta, este modelo plantea que existe una transmisión que permite la integración de información a través de diferentes funciones cognitivas. En este caso, estos 4 elementos o 4 sistemas que participan de la elección de la toma de una decisión que incluso puede sentirse como automática pensando en el futuro. Y eso es una experiencia consciente que es coherente con lo que uno sabe del mundo. Y bueno, y todo esto, en ese sentido, nos permite eso, experiencias conscientes coherentes. Este modelo ha influido en la comprensión que tenemos de diversos aspectos de la cognición, incluida la atención, la percepción, la memoria y la toma de decisiones, y ha sido respaldada tanto por evidencia de la neurociencia como de la psicología. Pero no es el único modelo que busca explicar la conciencia desde lo neurofuncional. Por otro lado, tenemos la teoría de la información integrada, que es más bien un marco teórico matemático desarrollado por un autor de apellido Tononi, quien buscó medir la cantidad de información integrada dentro de un sistema. Y este es un concepto importante en esta teoría, la integración de información. Y esta cualidad de integración de información la llamó phi, por la letra griega phi. Y básicamente lo que plantea esta teoría es que la conciencia requiere una agrupación de elementos dentro de un sistema que tengan poder físico causa-efecto entre ellos. Básicamente, un elemento, por ejemplo una red neuronal, afecta a otro elemento y a su vez es afectado por esto. Y aquellos bucles o loops de retroalimentación, ya sea neuronal o computacional, que tengan más integración de información y que por lo tanto sean más salientes, darán origen a la conciencia. Veamos esto con un ejemplo. Acá nosotros tenemos un sistema formado por
tres elementos neuronales, A, B, C. Cada uno de ellos puede ser una red neuronal. Y acá vemos cómo tienen redes o vinculaciones de acción y reacción, o lo que es lo mismo, causa y efecto. Es decir, C afecta a A y al mismo tiempo es afectado por A. Lo mismo para las relaciones AB y las relaciones BC. Esto que nosotros vemos acá es un ejemplo de una relación física de causa-efecto. Y básicamente el conjunto de todas las relaciones causa-efecto que se hayan integradas en el sistema son esta medida de Tononi llamada phi. Y acá nos damos cuenta que los loops de feedback que logren más phi, es decir, el mayor máximo local, se hacen conscientes. Esto porque dichos bucles constituyen información integrada, lo cual hace referencia a esta integración que yo les mencionaba. Ahora, esto explicaría el foco de atención. ¿En qué sentido? En que aquellas relaciones de causa-efecto entre dos sistemas que más se integran son los que más cautivan al sistema y ahí hacia donde se dirigiría nuestra atención. Es decir, cuando algo demanda nuestra atención, son aquellas redes neuronales que están involucradas en capturar, en interactuar con aquello que nos llama la atención. Por ejemplo, redes neuronales visuales y redes neuronales olfativas. Cuando vemos que ha estallado un incendio cerca nuestro, son esos elementos los cuales en este afectarse físicamente en términos de causa-efecto son los que más llamarían la atención o lo que generarían este mayor pic de integración. Y vamos a entender esto con un ejemplo a continuación. Pero acá nosotros tenemos otros sistemas, también constituidos por, en este caso, 3 elementos y en este caso por 4 elementos. De todos estos sistemas, ¿cuál creen ustedes que es el que genera mayor saliencia o mayor pic de integración causa-efecto? Piénsenlo bien, revisen cada una de las opciones y, claro, es este que está titilando de distintos colores, es decir, en el tercer sistema la relación entre B y C, porque si se dan cuenta B tiene 2 relaciones de causa y 2 relaciones de efecto respecto de C. Ese vendría a ser el máximo de phi de cada uno de estos sistemas y ese es el que más llamaría la atención y ese es el que sería consciente. ¿Por qué? Porque integra más información. La teoría de la información integrada considera a la información y a la integración como los 2 elementos más importantes para que exista o surja la conciencia. Lo podemos ver acá con un ejemplo. Acá tenemos una imagen. ¿Me pueden decir qué es lo que hay en la imagen? ¿Qué es lo que existe ahí? Es muy difícil, si no imposible que me lo digan porque realmente no se ve nada más que algunos puntos en tonos de gris y algunos puntos blancos. Pero nosotros podemos aumentar una de las cualidades de la imagen. Vamos viendo qué es lo que pasa si es que aumenta la saturación de un elemento particular, que en este caso es el color. Con más color puede que haya mayor posibilidad de definir qué es lo que hay ahí, pero parece que todavía no es suficiente, así que aumentemos la saturación de color. Ahí vemos que la imagen parece, no parece ser nada. Pero aumentemos un poco más el color. Y ahí ya la vemos completamente coloreada y muchos puntos han sido rellenados con información de color, con información cromática. Pero aún así no es suficiente. Pero veamos qué es lo que pasa si aumentamos el aporte de algo más en otra dimensión distinta. Vemos qué es lo que pasa ahí. ¿Me pueden decir qué es lo que aparece en esa imagen? Parece ser que todavía no. Vámonos a un poco más de detalle y ahí ya parecen surgir algunas formas un poco más claras, pero solo un poco, no lo suficiente. Aumentemos esto un poquito más. Y ahí nos vamos a dar cuenta que ya vemos un contraste claro que nos permite identificar áreas definidas, que aún así no son suficientes para indicarnos qué es lo que hay en la imagen. Pero mezclemos ambas variables. Y acá tenemos la variación en el eje X de una manera, con más color, y en el eje Y de otra manera. Pero aún así no es suficiente, así que completemos el recuadro con estas imágenes.
Ahí ya vemos que en la medida en que aumentan, por un lado, la información representada por el color y la integración representada por la claridad de la imagen, que realmente aparece justamente la efigie de Marte, que es la pintura que tenemos acá. En el fondo, es solamente en la medida en que aumentan la información y la integración que este espacio, ¿ya?, en donde se integra la información se hace más claro y por lo tanto ahí surgiría la conciencia. Pero hasta acá la Global Workspace Theory y la teoría de la información integrada parecen declaraciones más bien genéricas que hacen asunciones muy similares y por lo tanto son difíciles de diferenciar. De hecho, parecen más o menos lo mismo, así que veamos algunas diferencias entre ambas teorías. En primer lugar, a nivel de cómo concibe la naturaleza, la Global Workspace Theory considera la conciencia como el producto de la transmisión de información a un espacio de trabajo global al que pueden acceder varios procesos cerebrales. Enfatiza el papel de la atención y el acceso a la información en la determinación de la experiencia consciente. Es decir, es importante la noción de espacio de trabajo global, mientras que la otra teoría, la de la información integrada, considera que la conciencia surge de, como su nombre lo dice, de la integración de información dentro de un sistema, no de la transmisión. Se centra en el trabajo de integración causal en el sistema sugiriendo que cuanto más integrada esté la información, mayor será el nivel de conciencia. El mecanismo de ambas teorías también difiere. Para la primera teoría, la conciencia es el resultado de la selección de información y su transmisión a un espacio de trabajo global o virtual, lo que permite la integración y la coordinación de los procesos cognitivos. En el fondo, la conciencia es el resultado de una selección, mientras que para la teoría de la información integrada, la conciencia surge de la estructura causal intrínseca de un sistema y del grado de información integrada dentro de ese sistema. Es decir, lo importante es no que la información sea seleccionada, sino que una vez que exista la información, ésta sea integrada en un tramado, es decir, que haga confluir al menos dos variables que complejicen la información. La conciencia no depende necesariamente de un mecanismo de transmisión específico como la Global Workspace Theory. Y las unidades de análisis también difieren. La primera teoría se centra en el procesamiento y transmisión de información en el cerebro, enfatizando los mecanismos de atención y la interacción entre distintas áreas del cerebro. Es decir, lo importante es la atención. Mientras que para la otra teoría, lo analizable son las relaciones de información dentro de un sistema en su conjunto, independientemente de regiones cerebrales específicas. Tiene que ver con un nivel general. Se ocupa así de la estructura causal y la integración de la información a nivel de sistema. Pero no son los únicos elementos. También es importante hacer una diferenciación en la cuantificación. La GWT no proporciona una cuantificación específica de la conciencia, no dice que exista una dimensión o una variable que deba alcanzar un umbral para que la conciencia se genere. Es más descriptiva y cualitativa, centrándose en la dinámica del procesamiento de la información y el acceso a la conciencia. Mientras que la teoría de la información integrada, o TII, proporciona una medida cuantitativa de la conciencia, que es phi, que nuevamente vuelve numérico el grado de información integrada dentro de un sistema. Los valores más altos de phi corresponden a niveles más altos de conciencia. Es decir, esto nos indica que la interacción entre dos o más nodos cerebrales son lo que genera la conciencia, es decir, la conciencia va saltando de un punto del encéfalo a otro. Y finalmente el ámbito de aplicación. La GWT está centrada principalmente en comprender la conciencia en el contexto de la neurociencia cognitiva, particularmente en relación con la atención, la memoria de trabajo y el control cognitivo. Mientras que la teoría de la información integrada propone una teoría más amplia de la conciencia que se aplica no solo a los cerebros biológicos, sino también a cualquier sistema suficientemente complejo con la estructura causal adecuada. Es decir, la TII plantea que sí podría surgir la conciencia en sistemas artificiales. Pero en general, si bien ambas teorías pretenden explicar la conciencia, la diferencia es que lo hacen desde diferentes perspectivas y con diferentes énfasis en los mecanismos y propiedades de la experiencia consciente. Pero en términos generales, se parecen mucho. Y en tercer lugar, tenemos la teoría de los borradores múltiples de Dennett, quien coincidentemente acaba de morir la semana pasada. Y como tributo a él, podemos explicar esta teoría, que es una metáfora que también es bastante simple, pero tiene una particularidad que hace que sea también difícil de capturar. Y él plantea que todos los procesos mentales van dejando una huella en
en el sistema cognitivo, en el sustrato cognitivo. Y que en general cada vez que nosotros percibimos el mundo e interactuamos con el mundo, generamos una representación que va a ser representada luego por otra representación, y luego por otra, y esta por otra, y así sucesivamente. Y cada representación constituye en el fondo un borrador de la representación siguiente del mundo. En el fondo, un borrador vendría a ser, en esta metáfora, básicamente una construcción de un texto que no necesariamente es definitiva, va a ser modificada posteriormente. Acá tenemos un diagrama de lo que es una secuencia de borradores. Acá nosotros tenemos a los autores y a los editores, y cada uno de estos rectángulos de colores implica una versión del documento, que pasa por sucesivas revisiones para llegar finalmente al editor final. En este modelo, habría coaliciones de procesadores inconscientes de información, entendiendo por procesador inconsciente de información un módulo que funciona de manera automatizada y que va recibiendo datos y va generando outputs que alimentan a otros módulos. Por ejemplo, habría módulos de detección de líneas, habría módulos especializados en detectar líneas horizontales, líneas verticales, líneas oblicuas. Y estos módulos entregarían información a otros módulos que integran representaciones y que reconocerían letras. Estos a su vez entregarían información a otro módulo que une letras y forma sílabas. Y así sucesivamente, estos irían alimentando lo que es un módulo mucho más global de lectura. Y de la lectura sí que nosotros podemos ser conscientes. Y estas coaliciones de procesadores inconscientes de información están siendo sometidas constantemente a edición y revisión, hasta que se presentan oficialmente como contenidos conscientes de la mente. Ahora bien, esta información no se trata secuencialmente, sino que el cerebro dispone de numerosos módulos paralelos que procesan la información. Y de hecho, además de ser procesada, Dennett plantea que la información está constantemente siendo revisada y modificada para adaptarse a los nuevos datos que van ingresando al sistema. Y de esta manera vamos flexibilizando nuestra conducta en virtud del desarrollo de los eventos. Este modelo explicaría nuestra capacidad de ser conscientes simultáneamente de percepciones que tardan diferente tiempo en ser procesadas. Por ejemplo, los estímulos visuales tardan más tiempo en ser procesados que los auditivos. Lo que experimentamos de forma consciente es el resultado de una multitud de procesos interpretativos y la secuenciación de esta serie de borradores que se van actualizando. Ahora, estos módulos vendrían a ser de alguna manera como aplicaciones de un teléfono celular que operan de manera autónoma y van entregando información a otros módulos. Por ejemplo, habría módulos que están encargados de detectar líneas verticales, otros de detectar líneas horizontales, otros líneas oblicuas, otros líneas curvas. Y esos módulos visuales entregarían este output a otros módulos de representación que reconocen letras. Y estos a su vez entregarían información a los módulos que reconocen y le dan sonido a sílabas. Y eso nos permitiría ir leyendo. Y el módulo de la lectura sería un módulo que recibe mucho input de parte de estos sucesivos borradores y va siendo una experiencia más consciente. Entonces estas aplicaciones se entrelazarían de una manera más o menos compleja, tal como se ve, por ejemplo, en este diagrama. Pero básicamente lo que dice este modelo es que la conciencia sería el resultado de la sucesión de distintas representaciones que se van actualizando y casi se van traslapando unas con otras. Así, como les comentaba, muchas de las versiones que se van elaborando son descartadas y desaparecen a lo largo del tiempo. Cuando solo queda una versión, esta pasa a formar parte del flujo narrativo y se almacena en la memoria. Y eso es lo que nosotros vivenciamos como el presente, el borrador que actualmente ha sido considerado más pulcro y que mejor representa lo que estamos viviendo o presenciando. Y este modelo propuesto por Dennett implica que la versión consciente de nuestro pensamiento es la ganadora de un proceso continuo de revisión y cambio. Los factores que determinan cuál versión es la oficial en cada momento pueden ser diversos. Es decir, va a depender de nuestras intenciones momentáneas, de nuestras disposiciones duraderas, de la información con la que contamos, del estado emocional, muchos elementos. Pero lo interesante es que en el fondo lo que plantea Dennett
es que la conciencia vendría a ser el resultado de un proceso de representación y re-representación recursiva que poco a poco va cobrando vida en nuestra mente y genera esa experiencia subjetiva repleta de cualias. Y finalmente tenemos que abordar el problema funcional de la conciencia, es decir, ¿por qué y para qué existe? Y la respuesta a estas preguntas es incierta. Existen 5 hipótesis que apuntan más o menos todas a lo mismo, pero tienen sus diferencias. Y vayamos viendo. La primera de ellas tiene que ver con que la conciencia al parecer tendría un rol causal en el mundo, lo que permitiría la intervención de este con fines adaptativos. Pensemos, por ejemplo, en los castores. Los castores pueden construir estructuras muy complejas, que son diques, y son tan complejas y grandes que hasta pueden alterar el curso de los ríos. Es decir, pueden modificar el ambiente, son los animales, después del ser humano, que más modifican la naturaleza. No obstante, nosotros los seres humanos no estamos supeditados únicamente a construir diques, o únicamente a construir madrigueras, o únicamente a construir refugios. También podemos construir herramientas, símbolos, podemos hacer edificios, podemos hacer vehículos, podemos hacer proyectos mancomunados que trascienden nuestra formación únicamente en tribus específicas. Podemos colaborar más allá incluso de montañas y naciones, todo porque nosotros podemos utilizar la conciencia para entender nuestras necesidades, proyectar intenciones y generar planes que pueden aumentar en complejidad hasta la escala que nosotros conocemos. La conciencia un poco es responsable de esa posibilidad, ya que es un laboratorio de los cambios causales en el mundo. En segundo lugar, la conciencia nos permite generar mapeos y representaciones complejos de la realidad disponible, incluso ante la ausencia de sus objetos. Es decir, la conciencia nos da la capacidad de abstracción, ya que podemos pensar en la conciencia en aquello que no está presente. Y de hecho es dable pensar que animales que son capaces de lograr abstracción, aunque sea a niveles básicos como los loros grises, podrían tener entonces una conciencia que es cualitativamente equivalente a la nuestra, pero quizás con elementos cuantitativos que no le permiten tanta complejidad. Pero de todas formas, al parecer, la conciencia está vinculada con la capacidad de abstracción. Y en tercer lugar, la conciencia nos permite la flexibilidad y el control de ciertos aspectos de la realidad, abstractos y materiales, justamente para adaptarnos y para desarrollarnos en general de manera más flexible que la de los organismos que no gozan de la conciencia. En quinto lugar, la conciencia nos da la posibilidad de coordinarnos socialmente, ya que la conciencia permite mejores niveles de coordinación entre los integrantes de un grupo social, porque en la medida en que yo tengo conciencia en este lugar, yo puedo representarme los estados conscientes del otro. Es decir, la conciencia es el sustrato que permite la mentalización. Y es con la mentalización que se da la cooperación y por lo tanto la coordinación social. Y finalmente, en último lugar, la conciencia al parecer nos da acceso a información interna y al libre albedrío, ya que su surgimiento habría permitido el conocimiento de más posibilidades de acción para guiar decisiones específicas. Y por eso les decía que estas 5 hipótesis apuntan más o menos todas a lo mismo. La conciencia vendría a ser un espacio virtual que nos permite ensayar distintos escenarios posibles con material abstracto. Por lo tanto, nos permite imaginar posibles resultados de nuestras acciones y por lo tanto tomar decisiones más elaboradas, más pensadas y por lo tanto más complejas. Así que bien pues, damas y caballeros, chicos y chicas, terminamos con esto la segunda unidad. Espero que haya preguntas y dudas respecto de los textos que tienen que leer, que también están publicados en el programa, y nos vamos a estar viendo tanto en la Feria Filosófica como en la primera prueba que viene el 13 de mayo. Muchas gracias por su atención.